Me dijeron que no podía perder casi 20 kilos en 3 meses y aquí te voy a mostrar cómo lo logré. Este era mi cuerpo antes y este era mi rostro antes. Recuerdo que al principio empezaba a hacer ejercicio, a ir a trotar, ir a caminar y pues realmente creía que eso me iba a funcionar, pero en realidad hubo un día en el que dije, ya no doy más. Me acuerdo que comían pues en mi casa, mi pareja y la gente comía salchipapa, comía de todo, picada, y pues yo me ponía a llorar porque yo decía, no, ¿por qué comen eso delante mío si yo no lo puedo comer? Y me di cuenta que en realidad una de las maneras de resistir a la tentación es tenerla de cerca. Ya, así que empecé pues no dejándome tentar, que lo comieran delante mío no me importaba, yo sabía que yo no lo podía comer y eso realmente era lo importante. Entonces empecé con algo que ustedes van a encontrar miles de videos de gente explicando eso, ayuno intermitente y déficit calórico. Yo te lo voy a decir cómo es. Lo primero, eliminar varios carbohidratos de mi plato. Como lo ves aquí, hace falta que el arroz. Pues fue mi primer eliminado. En realidad como que yo lo podía comer, pero como era una cantidad pequeña para poder balancear, entonces yo dije mejor no lo como. Me hice súper amiga también de la ensalada, que era algo que no era común en mi plato. Es la proteína, que es la presa, a lo que nosotros le llamamos la presa, eso sí en bastante cantidad. Ustedes son las que siempre me preguntan, o sea, Milei, ¿por qué tenías esa barriga y ahora la tienes, la barriga de embarazada? Se fue porque la mayor concentración de grasa estaba en mi abdomen y la manera más fácil de eliminarla era mejorando la alimentación. Te dije, la salchipapa, adiós. Yo comía salchipapa casi que semanal e incluso llegué a comerla casi todos los días. La gaseosa completamente eliminada. Mi mejor amiga, número 2, el agua. Y en realidad sé que hay gente que le es duro comer con agua, pero en realidad es lo mejor que puedes hacer. Eliminar las bebidas azucaradas, nada de jugos, nada de agua. Nada de gaseosa, perdón, porque ese es en realidad el más grande sacrificio. Al principio recuerdo que lo comía con hielo, después le echaba agua a la gaseosa y después dije no más. Por eso te dije que fue en 3 meses, porque realmente el día 1 fue el día en el que yo decidí dejar la gaseosa, dejar la salchipapa, dejar la picada. Fue el día en el que yo realmente dije ya no más. En realidad me voy a proponer hacer las cosas como son. Entonces empecé por lo más importante, que fue la alimentación. ¿Cómo resistí el hambre? Es una de las preguntas que más me hacen. Y en realidad lo que hacía era mirar hacia atrás, mirar cómo estaba y cómo poco a poco se iban notando los cambios, así que tuve que tener una fuerza de voluntad muy alta. Y además que durante un ayuno intermitente, que en realidad te lo voy a explicar brevemente, lo que se hace es algo que nosotros hacemos inconscientemente, y para que tu cuerpo drene lo que te consumes y lo utilice adecuadamente, pues no comer por mínimo 12 horas. Yo hacía ayuno intermitente de que yo comía, mi última comida era a las 6 de la noche, pues 7 de la noche, y yo desayunaba a las 7 de la mañana. Es un ayuno normal, pero para que se empiece a quemar esa grasa que tenemos acumulada en realidad, el ayuno tiene que crecer. Entonces yo te recomiendo que empieces por 12 horas, pero yo lo hice cuando decidí mi cambio por 16 horas. Señora, sin comer, no me digas eso, me muero. Claro que no. La mejor forma de hacerlo es en la noche, porque la noche se hizo para dormir, bien se dice. Entonces yo comía mi última comida a las 8 de la noche. Era lo más tarde que yo podía comerla. Y desayunaba a las 10 de la mañana, y ahí llevaba 14 horas. Si yo quería comer más temprano, pues tenía que empezar mi ayuno más temprano, a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué comemos durante el ayuno? Nada, solo agua. Y un amigo que también las va a acompañar es el café negro, a lo que nosotros le llamamos acá tinto. Ese tinto era como que yo ya no hallaba ni cómo hacerlo. Recuerdo que lo hacía helado, o sea, le echaba hielo al tinto, lo hacía caliente, lo hacía, pues que son las únicas 2 formas de hacerlo en realidad, pero no, yo ya no hallaba, yo ya estaba que me hacía arepa de tinto y sin azúcar. Y ahí es donde viene el verdadero reto, el azúcar. Y se fue el azúcar completamente, los dulces se fueron por completo. Ahora te voy a explicar cómo funcionaban mis comidas para que lo tengas claro. En la mañana te voy a dejar una imagen de referencia de qué era lo que me desayunaba. Luego a mediodía mi almuerzo y por último mi cena o mi merienda. Si te dijera qué fue lo que en realidad me motivó, no me creyeras, porque la verdad es que cuando uno entra en ese mundo uno no se da cuenta en qué momento empieza a engordar más y más. Uno simplemente empieza a tener una vida así, sin darse cuenta, y cada vez compras una talla más grande y una talla más grande, y cuando vienes a ver, pues ya estás en un lugar en el que uno dice lo máximo. Llegas al punto máximo en el que dices ya no puedo más, te miras al espejo y lo que ves no te gusta.
Y no porque nadie te haga sentir que estás mal, eres tú misma y tu mente que no se agrada. Y más yo, que venía de un cuerpo, de un físico. O sea, para mí en realidad fue bastante difícil llegar al exceso en el que estaba. Pero siento que en realidad lo que me motivó más fue la salud. Porque en realidad la comida no es saludable simplemente por ingerirla, sino porque de verdad genera salud para tu cuerpo. Y la comida que estaba consumiendo pues me estaba llevando a los excesos en mi cuerpo, tenía una mala salud, me sentía muy mal, sentía dolores. Y la verdad tener un cuerpo así ni siquiera es agradable, ya. De pronto tener el cuerpo y sentirse mal de salud, sentirte que eres tan joven y te sientas como si tuvieras 100 años. Eso es lo más ilógico, pero en realidad siento que fue lo que más me motivó, la salud. Lo primero que debes hacer es establecer una meta, establecer cuál es el peso al que quieres llegar y saber que las cosas empiezan por cambios pequeños, de que poco a poco es que lo vas a lograr, no es nada de un día para otro. Créanme que fueron 3 meses difíciles y tener en cuenta que tú eres tu prioridad, tu salud es tu prioridad, que no importa si la gente a tu alrededor no está en el mismo mundo que tú, en realidad es solo tu cuerpo el que está sufriendo las consecuencias, así que debes priorizar primero tú, cómo te sientes, cómo eres, y empezar por cambios pequeños. Ver cómo mi cuerpo se ve actualmente, ver cómo mejoró, cómo se fueron esas estrías, cómo mi piel se siente mucho mejor, de verdad es gratificante. Y hay gente que me dice que ya debería parar, pero solamente yo sé hasta dónde quiero llegar.